Hoy empezaremos lo que es una pequeña saga de capítulos correspondientes a una serie que causó furor por muchas generaciones, las cuales vieron pasar un circo de personajes que llegaron a la fama gracias a Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. Para muchos consumidores de la televisión, ha sido un erudito del guión, un tipo sobresaliente y que por muchos años fue la joya de la corona de Chapultepec 18. Sin embargo, para muchos, solo fue un becado más, un tipo sobrevalorado que no aportó nada al raciocinio televisivo y que ahora, gracias a las nuevas generaciones, ya ha quedado en el olvido. Pero lejos de esto, esta vez traemos para ustedes a un personaje que era quizá un subalterno al famoso Chavo del Ocho, su nombre, Kiko. Carlos Villagrán, oriundo de Querétaro, tomó mucha fuerza cuando escenificó a ese personaje en la serie del Chavo del Ocho, donde años más tarde terminaría exiliado gracias a un pleito legal con Chespirito y al enojo del tigre. Sin embargo, Kiko, como un personaje, fue tan amado como odiado en la serie, en una época donde la televisión dominaba al subconsciente a placer. Ese era el nuevo juguete de entretenimiento de muchas familias mexicanas y también latinas. Su éxito fue tan grande que años después tuvo que hacer innumerables giras por muchos países de habla hispana. No obstante, no todo fue miel sobre hojuelas, pues llegó un momento donde las nuevas generaciones cambiaron sus hábitos de consumo en contenidos y todo lo que tenía que ver con Televisa. El Chavo y todo lo que apestara a Chespirito terminó por ser obsoleto, así como Kiko, quien nunca quiso salir de su repudiado papel. Acompáñenme porque hoy veremos una cara totalmente distinta de Federico Bardón de la Regueira o Federico Mátalas Corcuera, como supuestamente se llamaba en la serie, pero también de Carlos Villagrán, quien nunca supo abandonar su personaje por miedo a no dejar de comer, de tener el poder y la fama, y también por un trastorno personal que pocos descubrieron. Es por eso que hoy te presento el lado más perverso de Kiko. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Seguramente muchas personas que están viendo este video recordarán a esa celebridad como uno de los engranajes fundamentales para la polémica serie del Chavo del Ocho en los años 70 y que tuvo vigencia hasta apenas este pasado 2020, donde por fin se dio por terminada la relación de Grupo Televisa con Grupo Chespirito, porque ambos no llegaron a un acuerdo monetario por la retransmisión de todos los contenidos donde el universo del comediante era el actor principal. De hecho, ese problema apenas se comunicó en agosto del año pasado y algunos, que lo recuerdan con muchos bríos, terminaron por pegar el grito en el cielo. Sin embargo, para las nuevas generaciones, el que esos programas estuvieran fuera del aire fueron un respiro, oxígeno puro, a la basura de mensajes que esos contenidos vendían a su audiencia. Sea como sea, hasta ahora hay un debate interesante sobre si los contenidos de Chespirito daban un mensaje importante a la sociedad o solo era un espacio para controlar a las masas cegadas por la televisión. Sin embargo, lejos de todo eso, dentro de ese programa del Chavo del Ocho, el cual no solo conquistó México, sino también a toda América Latina, tenía un vecino muy peculiar y que mostraba una cara totalmente diferente pero apegada a la realidad de la sociedad mexicana en ese entonces. Kiko, el niño disque rico de la vecindad. El mensaje subliminal y parte de la perversidad que este mostraba lo veremos más adelante. De hecho, estos dos primeros temas son importantes para entender todo este video. El Chavo del Ocho fue lo que fue gracias al supuesto niño rico y su madre aspiracionista y solterona, con una pobreza igual o peor a los demás inquilinos de la vecindad. Si usted es de mente muy sana y piensa que el Chavo del Ocho solo fue un programa de entretenimiento, lamentamos decirle que está completamente equivocado, ya que dentro de toda la historia el mensaje era claro, el cual era mofarse de la sociedad mexicana en ese entonces, donde los estereotipos eran el común denominador y donde la clase media, media baja y hasta pobre se podían identificar con ese espacio y reírse de su triste realidad. Kiko representaba firmemente a esa clase media la cual aspiraba algún día a salir de las penumbras económicas, pero que a su vez desestimaba a la clase media baja y a la clase baja o pobre.
Carlos Villagrán adoptó muy bien ese personaje porque tenía hambre de triunfar, hambre de poder y de ser algo más que un simple tipo que sabía tomar fotos. Recordemos que en sus inicios Carlos empezó como fotógrafo y reportero para el periódico El Gráfico. De hecho, su padre era fotógrafo también, por lo que gran parte de su niñez y juventud no tuvo una vida opulenta. Al contrario, los recursos muchas veces escaseaban en el hogar. No obstante, a Kiko le tocó, así como a Chabelo, el boom de Telesistema Mexicano, donde los sueños se hacían realidad para quienes se hincaban ante la élite. Fue así como Carlos logró colarse a ese mundillo, siendo reportero del Gráfico en las Olimpiadas de 1968. Conoció la televisión y con ello su verdadera vocación: ser comediante y actor. Poco a poco, se fue ofreciendo a varios personajes dentro de la televisora y ante un momento donde se necesitaban manos secundarias en Telesistema Mexicano, fue tomado en cuenta. Primero le pidió chamba a Capulina, luego a los Polivoces, después a Enrique Guzmán, donde muchas veces tomó personajes secundarios pero que tenían cierta presencia. Sin embargo, ante la falta de pagos, oportunidades y una transición en los medios de comunicación a finales de los años 60, Carlos Villagrán tuvo la necesidad de emigrar al Canal 8 de Monterrey, la famosa televisión independiente de México que luego sería absorbida por el Emporio de los Azcárraga en 1972 para crear televisión vía satélite o burdamente Televisa. Mientras y durante su paso por TIM, ahí fue donde se unió al elenco de Chespirito, quien ya era una estrella en potencia en esos entonces. Supuestamente, por lo que se sabe, Carlos Villagrán fue invitado a una fiesta por su amigo Rubén Aguirre, quien desde hace tiempo conocía a Chespirito y sabía de los proyectos que el segundo tenía. Entonces, en esa fiesta organizada por el Chapulín Colorado, Kiko por fin conoció al que sería su jefe, pero también su enemigo público número 1. En ese entonces, a Rubén y a Carlos se les ocurrió hacer un sketch en plena peda, por lo que eso impresionó mucho a Chesperrito al grado de llegar a los aplausos. Así fue como lo invitaron a su programa, porque Kiko había nacido prácticamente del ingenio de Villagrán, pero también a su vez de Bolaños, quien en ese entonces deseaba un personaje que contrapunteara al Chavo del Ocho. Alguien que tomara el papel de un niño mimado y que hiciera mofa de una clase social que siempre aspiró a ser rica en algún momento de sus vidas. Esa combinación de personajes le dieron vida a Kiko, una celebridad que al inicio solo era parte de un elenco y se remitía a ser odioso, nefasto. Pero al paso del tiempo y conforme en aquellos ayeres, el programa se fue viralizando y a tener más amplitud en el habla hispana en América. Kiko se hizo más fuerte. Carlos Villagrán había conseguido estar incluso por encima de Bolaños. El éxito era tal que cuando había alguna gira artística, eclipsaba sin lugar a dudas al Chavo por ser el personaje clase mediero aspiracionista, una razón sociológica a la que le tiraba gran parte de la sociedad en esos entonces y hasta ahora. Además de eso, y de jalar grandes masas, era el más querido. No obstante, eso no le gustó para nada al creador de las ideas. El tipo que en 1973 fue un becado de la naciente Televisa y que tenía mucho poder dentro de la baraja de guionistas y productores en Chapultepec 18. En un video que subimos hace algunos meses sobre el oscuro mensaje del chanfle, platicamos cómo la envidia de Roberto Gómez Bolaños lo fue consumiendo al paso de los años, quien se jactó de ser un tipo distinto a la hora de elaborar guiones y quien le dio a Televisa sus primeros años de grandeza. No podía soportar cómo un personaje secundario se lo había comido en ideas y en impacto. Pero también, no solo Bolaños fue el malo de esta historia, sino también Carlos, quien en su momento más cumbre decidió soltar el cordón umbilical y ganar plata por su propio lado. Ahí fue donde todo explotó y donde todo se acabó para el actor. Durante la trayectoria de más éxito que tuvo el Chavo del Ocho, de 1973 a 1979, Kiko fue prácticamente la estrella, el tipo que le daba sentido muchas veces a la serie y quien terminaría dinamitando su propio futuro. Para 1978, justamente en el momento cumbre de la popular serie que en total tuvo 290 capítulos, Kiko ya pretendía hacer su propio programa con el personaje, y de hecho hay quien dice que le valía puro tolete lo que dijera Bolaños, su vieja, que según se le insinuaba al cachetón, pues cada que podía, según le pedía el fierro, pero al final la batió, y hasta algunos personajes como la Chilindrina o Edgar Vivar, quien en su momento reconoció que los diálogos, chistes y parte del
personaje habían sido obra de Villagrán. En ese año, y para no meterse en broncas, Kiko le pidió a Chesperrito que le aprobara armar un show propio, que no fuera en Televisa, y este accedió. Hasta ahí todo iba bien, pero ya se perfilaba a ser una relación tóxica. Bolaños ya sabía que en su momento iba a haber pedo por el personaje, y en ese momento ya no le empezaba a agradar que este ya se manejara solo. Al fin y al cabo, el sentimiento de poder que ejercía sobre todo el elenco lo hacían sentirse el jefe, y eso nunca lo vio Villagrán. El problema vino cuando Kiko se soltó la reata y por debajo del agua ya había hablado con Emilio Azcárraga Milmo para que este le dejara tener un show de comedia propio del personaje. Cuando eso se supo, Bolaños se enfureció y entonces tomó medidas más fuertes. También fue a hablar con el Tigre, y como este estaba mejor parado ante el jefe, fue ahí donde Villagrán empezó a llorar por su personaje, que él lo había creado en su totalidad y que supuestamente el envidioso de Bolaños no lo quería dejar crecer. El problema se agudizó y dentro del staff del Chavo se respiraba un ambiente lleno de hipocresía y pesadez. Todos estaban divididos, algunos apoyaban a Carlos, otros a Chespirito, quien al final tomó cartas en el asunto, le fue a chillar al Tigre y le pidió que por ningún motivo dejara que Villagrán tuviera un espacio propio por la simple razón de que Kiko no le quiso dar el crédito de que el personaje era de su autoría. El Tigre accedió y Kiko se la pellizcó. Aquí hay que resaltar una cosa: al verse en las nubes, con el impacto que siempre deseó y soñó, Kiko pensó que tenía todos sus pies. La fama era su mejor carta de presentación, pues tenía el apoyo del público, también de medio staff. Este pensó que era intocable, que podía hacerle al chingón ante el creador de la serie, quien estaba muy bien parado, pues en una supuesta charla entre Bolaños y el Tigre, la condición era de que no le dejaran hacer su programa a Villagrán, por dos cosas. Una era por su historia y el Chavo supuestamente podía seguir en el aire sin ese personaje. Y la segunda, que Bolaños era escritor y en esas épocas este podía hacer otra historia de igual o mejor impacto, por lo que era más fácil ignorar a Villagrán y aislarlo. Al final del día, no importa que seas mediático, pues si la TV ya no te da reflector, el tiempo se encargará, en un periodo muy corto, de enviarte al olvido. Kiko demandó a Bolaños, pero el segundo, con la ayuda de todo el aparato jurídico de Televisa, destrozaron al niño marinero y con él la carrera de Carlos Villagrán. Hace un tiempo, justo cuando reapareció en TV, este dijo que a Kiko lo habían vetado porque Chesperrito es un ente envidioso, que le costaba ver el éxito de sus empleados, que no soportaba la crítica y que siempre, de toda la vida, el personaje de Kiko fue de su autoría. Sin embargo, algo que no sabía Chespirito es que en ese entonces Kiko ya era uno de los actores, si no es que el más importante de toda la serie. Fue así como Villagrán optó por burlar los derechos de autor y decidió tomar un rumbo propio en 1980. Año donde todavía le alcanzó para salir en la película del Chanfle y donde tuvo un poco reflector con la figura de Valentino. De hecho, le dieron un personaje terciario, así lo redujeron, y eso fue gracias al contrato que tenía vigente, y del cual no se quiso ser responsable. Por eso, más mal que bien, terminó su relación con Bolaños. Pero ahora sí, para burlar los derechos, este le tuvo que cambiar el nombre al personaje de Kiko con Q y C a Kiko con doble K. Con eso, el nuevo Kiko emprendería un viaje que realizaría solo en Sudamérica, ya que en México tenía una prohibición categórica de la utilización del mote, gestos y vestimenta del personaje. Sin embargo, existe otro caso en el veto total de Kiko, no solo en México, sino en América Latina. Supuestamente Kiko, en el momento cumbre de su pleito con Chespirito, este fue llamado a la oficina de Azcárraga Milmo, quien era un personaje que no te preguntaba respuestas con detalle, pues solo con él había que responder sí o no y ya. Ahí, Azcárraga Milmo le dijo que si estaba dispuesto a elaborar un programa donde él fuera el actor principal, pero que fuera supervisado por Gómez Bolaños. A eso, Villagrán le intentó explicar que había broncas con él y que sería complicado llevar a buen puerto el contenido. Fue así como Azcárraga Milmo, al ver la negación del comediante, se encabronó y en ese mismo momento mandó un veto internacional, no solo sobre Kiko, sino también sobre Villagrán, pues mandó una alerta a todas las televisoras de América Latina ordenando su veto. Y quien se negara a hacer caso a esa advertencia, de inmediato dejaría de surtirles capítulos para la retransmisión del programa del Chavo del Ocho, además de las telenovelas que en ese entonces Televisa producía.
Esta anécdota o teoría fue la que más tuvo impacto, porque el veto no había sido por el personaje de Kiko, pues al final del día Bolaños estaba en la mejor disposición de dejarle trabajar y supuestamente no habría reproches. El problema es que Villagrán se agrandó y pensó que también mandaría la berenjena a su jefe, sin contemplar que el apodo del tigre era por algo. Kiko con K se tuvo que conformar con las migajas, pues no solo cambió el nombre, sino que también tuvo que cambiar su vestimenta. En 1981 tuvo que emigrar a Venezuela, país que fue vetado por Televisa, y a quien no le surtieron contenido de Chapultepec 18. Ahí pudo trabajar con el personaje libremente hasta 1987, donde regresó a México y donde no tuvo el impacto deseado en un programa denominado ¡Ay, qué Kiko! Espacio donde contó los últimos minutos de Ramón Valdés, pues un año más tarde terminaría en el Hades por un cáncer de estómago que tenía muy avanzado. En el año 2000, supuestamente se había reconciliado con Bolaños luego del reencuentro de los personajes en el homenaje a Chesperrito, pero solo fue una pantomima y una campaña publicitaria. Villagrán seguía con esos aires de superioridad y narcisismo. También por eso lo terminó odiando la Chilindrina, y a Bolaños no le quedó más que blindar su emporio tratando de sosegar a los personajes para que nadie se le saliera del guacal. De hecho, con la Chilindrina tuvo broncas por derechos de autor, pero ahí María Antonieta ya no quiso pelear. Kiko navegó en las penumbras y se exilió en Argentina. Luego de la muerte de Bolaños en 2014, quiso tener redención. Sin embargo, a pesar de todo, había perdón, mas no olvido. Con todo eso, encontramos que Carlos Villagrán prácticamente se transformó, y de hecho, en los temas siguientes sustentaremos clínicamente su perversidad. ¿Cómo es que no quiso dejar su personaje? ¿Cómo fue que se agrandó? Y sobre todo, el mensaje oscuro que siempre dio a la audiencia, pues detrás de ese niño mimado, castroso, mamón, elitista, aspiracionista y burlón, se encontraba un tipo narcisista fuera de la realidad y con hambre de mucho poder, el cual la forma de ser, de comportarse con sus vecinos, sus ideales y todo lo que involucra que un niño sea consentido, elevado al grado de separarlo de la chusma con la que se juntaba, y que al final Kiko siempre tuvo un consuelo en lo material, en los juguetes, en la comida y en todas las cosas de las que carecían los otros niños de la vecindad, fue haciendo que en él, y que en muchos niños que se comportaron como él y que siguieron su ejemplo, derivaron en dos terribles trastornos. El primero es un cambio que altera la esencia o las características naturales de las personas en su desarrollo normal, porque es evidente que nacemos sin sentirnos más que otros, sin los defectos o virtudes. Eso se va adquiriendo a partir de los ejemplos, de nuestro contexto y la realidad en la que coexistimos. El primer trastorno, y quizá el más evidente, es el de la superioridad. Lo que caracteriza a este tipo de personas es la desviación notable de las expectativas de la cultura del individuo. O sea, Kiko en la vecindad se presume como el niño rico y que puede y tiene lo que el resto solo puede desear. Algo así como lo que dijo algún día el chanflecito en su momento. Este tipo de personas suele manifestar su superioridad a través de un lenguaje y personalidad intensa, déspota, agresiva y despectiva hacia los demás, porque no es capaz de controlar sus impulsos derivados de situaciones donde se vio exhibido por gente inferior a él. El inicio de este síndrome en las personas que lo padecen puede desarrollarse en la edad temprana o en la adolescencia de las personas, lo cual es algo que lo vincula a sus modelos a seguir. Kiko no fue un niño presumido, arrogante y con complejo de superioridad de la nada. Este viene ligado a otro tipo de trastornos de su madre, quien se sentía e imaginaba que vivía en una zona lujosa de clase alta. Ese trastorno se refleja también en las personas que hacen alarde de todo lo que tienen, pero que en el fondo es algo que los hiere porque tienen una cierta paranoia sobre que los demás los envidian. Los van a traicionar, creen que la gente tendrá celos de aquello que los hace sentirse superiores, y al sentirse solos quieren llamar la atención mientras buscan la aprobación y aceptación de los demás. Algo que es muy marcado por las personas con el complejo de superioridad es que este rasgo que los caracteriza es heredado de sus padres. La relación, el vínculo y la proyección que tienen todos los padres de sí mismos a través de sus hijos es algo inherente en este tipo de personas.
En este sentido, una de las frases más célebres de doña Florinda es el famosísimo «Vámonos, Kiko, no te juntes con esa chusma». Y a través de lo que hiciera su retoño, ella se sentía superior. Esta parte es muy triste porque el programa retrata a una madre soltera que nunca termina de arreglarse, que nunca hace gala del por qué necesita tener esos chinos, porque nunca sale de la vecindad, porque está simulando que necesita verse bien para alguien o para un momento determinado. Pero el programa siempre la muestra en fachas, frustrada y fijándose en todo lo que su hijo tiene. Doña Florinda ve en su hijo lo que ella no es, lo que ella desea para sí misma, lo que jamás tendrá, porque ella también es parte de la chusma. Pero si la condición de la madre está del asco, la del niño es aún peor, porque la superioridad de Kiko no lo hace plenamente feliz. El niño suele irse enojado, triste o defraudado porque presumir sus cosas no fue la mejor idea. Y cuando su mamá se lo lleva tras una caída, tras un balonazo, tras una decepción, Kiko se va entre sollozos, lágrimas y los brazos de su mami mientras la chusma se burla y festeja la situación. Y si crees que con el complejo de superioridad el niño ya es un hígado, agárrate porque aquí viene la parte donde se analizará el narcisismo que se esconde en Kiko y que es una característica que define a las personas que tienen un sentido, percepción y concepción de sí mismas totalmente alejado de la realidad y en el que edifican una importancia que los separa de las personas con las que conviven. Los narcisistas están ávidos de atención y admiración excesivas. Les surge que vean su nueva pelota, pasean su cochecito nuevo frente al niño pobre con afán de presunción. Pero detrás de esa falsa imagen hay una autoestima débil y vulnerable. El narcisismo de Kiko siempre fue usado para crear un conflicto detonante de la trama, pero resalta un engranaje muy importante que tiene que ver con la globalización y el consumismo. Televisa mandaba mensajes contundentes al imaginativo colectivo, porque el niño narcisista podría presumir que tomaba refresco de cola, que tenía unos juguetes mamalones y que ocuparlos era mucho más divertido que jugar a las típicas escondidillas, al avión o a los juegos que desarrollaba el Chavo y la Chilindrina previo a la llegada de Kiko y su objeto a presumir. Aquí es donde el guión del programa es pretencioso, siniestro y oscuro, porque mientras algunos niños están jugando o conviviendo, el niño superior y narcisista irrumpe de una forma en la que no respeta los juegos ni las actividades y se pone como centro de atención, llegando a presumir su juguete nuevo, su pelota gigante, su carrito de plástico o el objeto que introduzca la situación que será la base de chistes, gracias, ocurrencias y situaciones divertidas que hicieron reír a millones de personas. El narcisismo y el complejo de superioridad de Kiko son el mecanismo de defensa y la coraza que se pone mucha gente sola, abandonada, necesitada de amor, de afecto, de amistad leal y que en el fondo solo esconden carencias afectivas, abandono y una tristeza del tamaño del Estadio Azteca. En 1993, el periódico nacional, ahora extinto, ofreció una entrevista a Emilio Azcárraga Milmo, quien era amo y señor de Televisa y por esos momentos también era una de las personas más influyentes del país. ¿La razón? Pues él era nada más y nada menos quien decidía qué es lo que se miraba a través de sus canales y eso lo convertía en una de las personas más poderosas del país, ya que no solo influía en las mentes de la gente, sino que controlaba la información y decidía qué se veía en la televisión mexicana y de Latinoamérica. Lo anterior se menciona porque en esa entrevista dejó ir unas frases que hoy hacen mucho sentido al analizar el papel determinante que tuvo Kiko en ciertos sectores de la sociedad. Azcárraga dijo que hacía televisión para jodidos, pues para él, México es un país de clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida y para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Otra frase lapidaria que se puede encontrar en un análisis que hizo la revista Proceso es que en alguna ocasión Azcárraga Milmo dijo que su emporio era soldados del PRI y del presidente. Por eso mismo es que el programa de El Chavo del Ocho es el claro ejemplo de cómo Televisa utilizó a Kiko, al Chavo, a la Chilindrina, a Don Ramón y al resto de los personajes para divertirlos a través de situaciones simples, chuscas, cotidianas, comunes y corrientes, pero en donde se dejan mensajes subliminales que fueron muy peligrosos y que tuvieron resultado, porque la persona tétrica, oscura y prepotente que se esconde detrás de esos cachetotes y cara de niño tonto son los culpables de que mucha gente de escasos recursos viviera
viviendo en colonias marginales y con una vida sumamente complicada, se sientan superiores a los vecinos porque sus hijos usan tenis de cierta marca, porque el padre tiene muchas deudas y se las ve muy negras para pagar las mensualidades de todo lo que ha sacado a plazos, y que la mamá se siente orgullosa de su hijo que se viste bien y tiene y consume cosas que el resto de los niños no puede porque su familia no tiene el acceso. El éxito de Kiko en la sociedad mexicana tiene una particularidad, y es que en los 80s y 90s existía otro México, en el que los niños salían a las calles o a los patios de vecindad a convivir mientras los adultos hacían lo suyo. Kiko se mostraba como el niño diferente, el bien vestido, el que tenía la pelota más grande y se la llevaba a su casa cuando se enojaba. El niño cachetón era el niño menos pobre del barrio, y como el programa del 8 era de contenido de situaciones cotidianas, Televisa se dio cuenta que había que meter a ese personaje en la sociedad, que los niños con una pequeñísima superioridad económica tenían que sentirse con más adeptos y utilizar esas pequeñas diferencias como un arma, como una herramienta que les concediera privilegios. El modelo de vecindad del Chavo del Ocho se expande por todos los barrios y colonias de la Ciudad de México y del país, porque ese set donde aparece el barril, un patio de unos 15 por 15 y un par de casas atrás del primer plano, en realidad son y representan las vecindades de las colonias del centro en los 80s. Y ese patio de vecindad son todas las calles de la zona conurbada que se llenaban de niños que salían a echar la reta, a jugar con muñecas, a ser niños. Kiko era el personaje que cambiaba una tarde aburrida por una cascarita porque él traía la pelota. Kiko no podía ser igual a los demás porque él comía galletitas con el profesor y con su mamá, porque salía al patio a presumir sus coches de plástico. Era el niño que tomaba un refresco de cola, era el que se comía cualquier cosa sin considerarla en el lujo que era para el Chavo o Don Ramón. Pero ojo, porque este personaje oscuro no es propio de la vecindad, del barrio y de la clase media baja. Es un carácter que va escalando lentamente entre los estratos de la sociedad, hasta el punto donde se replica en los altos estratos, donde los que son netamente opulentos ven como chusma a los de la clase media y baja, y obviamente la clase media que no es de dinero hacia arriba y con desprecio o interés a quienes tienen altos puestos, gerencias, coordinaciones y puestos donde perciben entre 40 y 50 mil pesos. Y así se va replicando hasta aterrizar en lo que realmente es Kiko para esta sociedad. El que más tiene de los que menos tienen, sin darse cuenta que es parte de ese mismo grupo, de esa misma zona marginal y de ese desangelado, gris y triste código postal. Pero ojo, porque su magia negra, su tinte maquiavélico, se da en el momento en que la supremacía de ser el niño consentido le da cierta alegría, esperanza y placer. Porque Kiko es ese niño que le va a la América y al Real Madrid porque son los que ganan, son los que tienen a los mejores jugadores, entre comillas, los que tienen el estadio más grande, son los equipos ricos. Chesperrito declaró que su intención al crear el personaje de Kiko fue el hacer un contraste del Chavo. Por eso su carácter, mimado, consentido, testarudo y caprichoso. Pero en la mente de Gómez Bolaños, este niño no podría existir solo y por eso se creó a Doña Florinda. Muchísimo ojo acá con el machismo escondido, porque es muy grave que se valide en la sociedad que una persona como Doña Florinda reciba las visitas esporádicas de Girafales. Y al final de cuentas se crea en el imaginario la aprobación de la falta de compromiso de un hombre siempre y cuando llegue a consentir a su madre. Traiga galletas o regalos, y lo más triste es que esta situación alimenta el ego, la prepotencia y extiende la distancia entre Kiko y el Chavo del Ocho, entre el rico, el clase mediero y el pobre. Pero dime, ¿qué es lo que representa Kiko realmente en la sociedad? Y segundo, ¿crees que el trastorno de Carlos Villagrán haya sido fundamental para inyectar en la mente ese mensaje tan oscuro a la sociedad? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.